Muchas gracias al Parlamento Vasco y a su presidenta por acceder a la solicitud de comparecencia de mi persona ante esta Comisión de Educación formulada por el Grupo Parlamentario Mixto Vox para hacer aportaciones al proyecto de Ley de Educación del País Vasco. Comparezco aquí como profesor de Filosofía, presidente de la Fundación de NAES y director de la Fundación Gustavo Bueno, tras haber estudiado el proyecto de Ley de Educación del País Vasco y leído con mucha atención las numerosas memorias, dictámenes, informes y consultas que están detrás de este proyecto. 40 años después de la Ley 1082 de normalización del uso del euskera y 30 años después de la Ley 193 de la Escuela Pública Vasca, ha parecido necesario a este Parlamento admitir a trámite el proyecto de Ley de Educación del País Vasco ante los cambios producidos, y se citan la pandemia y sus consecuencias, la emergencia climática, los movimientos migratorios, la revolución tecnológica, el envejecimiento de la población. En esta comparecencia voy a dedicar, en el tiempo que dispongo, a glosar 5 ideas fuerza que he visto atraviesan el proyecto de ley, que supongo que se acabará convirtiendo en ley, y que son el concepto de lengua propia, de cultura vasca, de laicidad, de valores y de euskaldunización. Por lo que respecta a lengua propia, 4 veces se utiliza en el proyecto el término lengua propia. Una citando el artículo 2 del 82, que señala que el euskera es la lengua propia del País Vasco, y otras 3 veces donde se dice que la ley debe potenciar el euskera como lengua propia, por la que habían trabajado generaciones anteriores, que el euskera es la lengua propia del país, el euskera nuestra lengua. En castellano, el concepto de lengua propia se utiliza desde el siglo XV y desde finales del siglo XVII se utiliza el concepto de lengua propia aplicado a nación. Se dice lengua propia de una nación. Y esto lo hace una monja, Sor María de Jesús de Ágreda, cuando, como les digo, a finales del XVII, contando el milagro del don de lenguas de los apóstoles, dice, o interpreta ella ese don de lenguas: cada uno de los apóstoles que él articulaba en lengua hebrea llegaba a los oídos de los oyentes en la lengua propia de su nación. Es decir, una especie de traducción simultánea, con lo cual venía a dirimir disputas que había sobre si cada apóstol había aprendido el don de lenguas. No, el don de lenguas, el milagro era que se producían los oyentes, escuchaban bien, pero ahí se está asociando lengua propia con nación. Nación, obviamente, en ese contexto, en un sentido étnico y no en un sentido político. Estamos hablando del siglo XVII. En 1979, el Estatuto de Gernika establece que el euskera, lengua propia del pueblo vasco, tendrá como el castellano carácter de lengua oficial en Euskadi. El Estatuto de Gernika menciona aquí pueblo vasco, asociado a lengua propia. No habla de territorio, sino del pueblo vasco. Esto en el año 79. Para contextualizarles, los pueblos, es decir, el pueblo vasco, obviamente aparte del título de un periódico famoso, etcétera, etcétera, pues era un rótulo ampliamente utilizado, y que en aquellos años, les recuerdo que, por ejemplo, en el año 76, el 4 de julio del 76, se celebró en Argel la conferencia de Argel, de la que salió la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos. Yo tuve ocasión de participar en aquella conferencia y soy firmante de aquella declaración del 76, invitado entonces por el Frente Polisario, y era una reunión auspiciada por la socialdemocracia europea en plena Guerra Fría, antisoviética, obviamente, y donde, por ejemplo, sí que asistieron representantes de movimientos de liberación nacional de muchos sitios, de países de Hispanoamérica, que no se sabía en el contexto porque estaban allí, pero obviamente no asistió ni ETA ni Sinn Féin, y en la propia declaración de Argel lo que se dice es que un pueblo no puede reivindicar la autodeterminación cuando está dentro de un Estado democrático. Cuando la declaración de Argel se difundió en el País Vasco y se difundió en Cataluña, esos artículos se quitaron del medio.
Entonces, en ese contexto, ¿qué sucede? Pues que 3 años después del Estatuto de Gernika, en la Ley de Normalización del Uso del Euskera, se parte del carácter del euskera como lengua propia del pueblo vasco en la introducción, pero luego ya se estipula que, artículo 2, la lengua propia del País Vasco es el euskera. El la es un la que, mientras que se podía entender que el castellano era también lengua propia, por lo que había dicho el Estatuto de Gernika, aquí quedó precisado que no era así. Entonces, esto conviene recordarlo para entender estas disputas desde los orígenes ideológicos de este tipo de cuestiones. De hecho, en el proyecto de ley, al castellano no se le considera lengua extranjera. Como lengua extranjera se considera o se recomienda que sea el inglés, el que se considere. Tampoco se dice que sea lengua propia. Sutilidades al margen, pues probablemente se supondrá para algunos que es lengua oficial por imposición del Estado, que llegado el momento, cuando deje de ser imposición oficial porque lo dice el Estado, pues pueda prescindirse de ella, como cuando en la normativa estatal desaparezca la enseñanza de la religión, pues según está previsto en este proyecto de ley, la enseñanza de la religión se reducirá a 0. Desde nuestra perspectiva, el castellano es tan lengua propia del pueblo vasco y del País Vasco, del territorio, que eso ya es una cuestión más complicada, pues en boca de vascos ilustres, pues como Zacarías de Vizcarra o como Ramiro de Maeztu, impulsores los dos de la hispanidad desde aquí. Cultura vasca. 7 veces se menciona cultura vasca, pero tampoco se habla que sea la cultura vasca. Ni se especifica, se da por supuesto. Yo les voy a leer una definición, un contexto de lengua vasca del año 34, en plena República Española, escrito por un presbítero, José Aristimuño Aichol, el famoso Aichol, cuando en un texto que presenta el librito de un joven capuchino, Miguel de Alzo, que se llama Filosofía Vasca. Ese librito nosotros lo pusimos en Internet ya en el año 99. Si en Google buscan Filosofía Vasca, les aparece ese texto. Pues ahí dice Aristimuño que ese libro es un brote renacentista de la cultura vasca porque reivindica la filosofía vasca. Y Aniceto Olano, es el nombre civil de Miguel de Alzo, del capuchino, dice que el pueblo vasco, que la raza vasca haya tenido su filosofía, manifestación la más alta de su pensamiento, que haya tenido sus filósofos, es una necesidad y una realidad. Lo que ha pasado es que no nos hemos cuidado de investigar ese pensamiento filosófico vasco. Vamos a intentar exponer esquemáticamente ese pensamiento filosófico vasco y la serie de pensadores vascos que a través del tiempo han expresado el pensamiento penetrante y emprendedor de la raza vasca. Claro, hoy, obviamente, rótulos como raza vasca, como pensamiento vasco y tal, suenan totalmente anacrónicos, y con razón. Pero, claro, eso eran los componentes de la cultura vasca en la que se estaba hace menos de 100 años operando. Al no precisar de qué estamos hablando, pues la confusión puede ser grande. Cultura vasca, en todo caso, responde al formato de la idea moderna de cultura, una idea metafísica de una cultura objetiva, no la cultura animi, la cultura subjetiva que se alcanza por la educación, en este caso aplicada a lo vasco, sea al pueblo vasco, sea a la raza vasca. Idea metafísica de cultura que se incuba, como saben, en la filosofía idealista alemana desde el siglo XVIII y que Unamuno, en el contexto de la Gran Guerra, de la que luego fue Primera Guerra Mundial, ironizaba llamándola cultura con K. Y el mismo Unamuno, en el año 21, es de los pioneros en utilizar la esvástica, como dice Unamuno. Utilicé cultura con K
como una broma de la pasada guerra. Compara cruces esvásticas, la recta, la que hoy se usa, y la curvilínea, que parece representar al sol. Bueno, pues no hay que olvidar que esa broma de Unamuno reverdeció luego en la Guerra Civil Española, cuando de nuevo se empieza a hablar de cultura con K, cultura con mayúscula con K, asociada al nazismo y a Franco. Y les sugiero que recuerden los 3 sellos postales emitidos en el año 37 por el Gobierno Autónomo de Euskadi, que tienen mucho que ver con esta Comisión de Educación, porque es cuando, no en inglés, sino en latín, en euskera y en castellano, se reivindica Pro Universitate Vasca, Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Universitatea, 3 sellos donde en todos aparece la cruz gamada, una vez con una lechuza, otra vez con unos símbolos solares que parece la bandera de Japón, y otra vez con el árbol de Guernica y un vasco con boina de Loseri. Entonces, esta idea de cultura, instrumento de la identidad, etcétera, pues luego serán las almas nacionales, etcétera, etcétera, donde se entremezcla la lengua, la música, la filosofía, entremezclada con la religión, etcétera. En el proyecto que nos ocupa, la tercera cosa que quiero mencionar es el asunto de la laicidad y de la reducción de la religión, que ya he mencionado. Aquí el proyecto dice que la enseñanza religiosa garantizará que no haya adoctrinamiento. Eso, si no quieren pecar de ingenuidad, deberían modificarlo. ¿Por qué? Porque simplemente tienen que fijarse en la normativa estatal que publica el Boletín Oficial del Estado el 22 de septiembre del 22, hace unos meses, por la que se establecen los currículos para la enseñanza de la religión islámica en todos los tramos de la educación preuniversitaria, y leyendo eso es imposible que se pueda garantizar que no haya adoctrinamiento. Bien, es verdad que, según he visto, en este curso solo hay 4 profesores de religión islámica acreditados para dar clase en el sistema educativo vasco, pero al tiempo. Y entonces, que eso hay que acomodarse a la realidad. Y tampoco con esto quiero decir que haya que quitar la religión del todo. ¿Por qué? Porque igual es mejor tenerlo controlado que dejar que ese adoctrinamiento se produzca fuera del sistema público de educación. Bien. Por falta de tiempo me salto una cosa que iba a hablar sobre los valores, y voy a terminar, en el tiempo que me queda, con el asunto de la euskaldunización. No se habla de euskerización, sino de euskaldunización. Y son matices que yo creo que tienen su interés. Euskerización aparece en el 18, se introduce en el 18 en el primer Congreso de Estudios Vascos. Por ejemplo, euskerización de las zonas erdaldunes. En el 35 se podía leer el Teatro Católico, soy por ahí artífice de nuestra euskerización. Y en el 85 el PNV organiza en Bilbao un área de educación, cultura y euskerización. Euskaldunización se empieza a utilizar en castellano en el 77, traduciendo una estructura que en el 76 se había organizado, que era AEK, que todos conocen. Y se lee, por ejemplo, en la prensa, imposiciones de euskaldunización a plazo fijo. Curiosamente, en el año 2012, la Academia de la Lengua Española reconoce el término euskaldunización, lo incorpora a la Academia de la Lengua Española, cosa que no hizo con el anterior, con euskerización. Aquí, ¿por qué lo hace? Pues seguramente para absorberlo y quitarle adherencias que de origen tenía por quienes lo estaban estipulando, donde no era solo el aprendizaje del euskera, sino más cosas. Bien. Yo he creído ver en algunos de los informes tan interesantes que han hecho distintas instancias sobre estos asuntos, secuelas de las delicadas situaciones que euskaltegis y castolas, cooperativas, etcétera, han tenido a lo largo de estos 30 o 40 años, pero que ustedes conocen mejor que yo y a mí no me corresponde. Me quedo con una frase. Les voy a leer una frase simplemente y termino.
Pocas veces una causa cultural como la de la euskaldunización tuvo tantos adeptos, pero quizá tan malos conductores. La vía de la imposición limita y enferma al euskera. Lo cultural ni empieza ni acaba en la euskaldunización. Contiene también la cultura vasca expresada en lengua castellana. Esta frase apareció publicada en enero del 85 en la revista Nuestra Bandera, órgano del Partido Comunista de España. Y esta frase la firmaba José Luis López de la Calle, que, como todos saben, fue asesinado en Andoain en mayo del 2000 y el gatillero que le asesinó, pues desde hace 6 meses cumple su condena en cárceles del País Vasco. Yo sí quisiera centrar un poquito más su opinión sobre la ley de educación, el proyecto de ley de educación que en estos momentos tenemos entre manos y que creo que además es un proyecto de ley muy importante porque al final es el que forma, educa y hace lo que tiene que hacer con nuestros jóvenes, ¿no? Por ello le preguntaría, ¿cree que la imposición de un modelo educativo en el que el euskera es la lengua vehicular tendrá un impacto negativo en la capacitación de los alumnos cuya lengua materna es el castellano? Nosotros creemos, de hecho estamos muy en contra de este proyecto de ley porque pensamos que utilizar como eje vehicular el euskera cuando la lengua oficial es tanto euskera como castellano está discriminando al castellano en este proyecto de ley. Por este hecho creemos que se puede también vulnerar el derecho de los padres a elegir en qué educación quieren educar a sus hijos. ¿Está usted de acuerdo con esta premisa o considera que no, que debe de ser así? Y luego también, ¿considera usted, tras la lectura de este proyecto de ley de educación, que la base de la educación en el País Vasco se está centrando demasiado en el conocimiento del euskera, dejando de lado otras materias, otros conocimientos y capacidades como puedan ser la historia de España, matemáticas, filosofía, otra serie de conocimientos que también contribuyen y mucho a la formación de nuestros alumnados? Y por último, si considera que este proyecto de ley de educación va a terminar con esa discriminación de parte de la ciudadanía vasca en el acceso a la función pública que hoy en día tenemos en el País Vasco. En la exposición de motivos se reconoce cómo el euskera es una lengua minoritaria y minorizada a pesar de los años cuya educación está siendo más o menos obligada, etcétera, etcétera. Y eso se dice con cierto lamento. Y parece que esta ley es la que va a resolver esa situación. Pues yo, en mi opinión, tengo una mala noticia para ustedes, que es decir, que yo creo que el conocimiento del euskera por vía obligatoria en el sistema educativo puede mantenerse como hasta ahora y como ha pasado en las últimas generaciones y puede ir a más, pero su uso no va a poder competir con la realidad de que el País Vasco está en el mundo, de las redes sociales y de la impregnación del entorno, particularmente del castellano. De hecho, el euskera que hoy se habla realmente en las clases no es el euskera batúa que comienza a gestar en el 68, es un euskera que está absolutamente mediatizado por préstamos, pero que no vienen del inglés o que no vienen del francés, que vienen fundamentalmente del español. Y entonces, esto es una realidad que hay que tener en cuenta. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que sería un gran error estratégico y político incidir en ese monocultivo del euskera en la formación, porque ni siquiera para lograr pues la endogamia que se logra con determinados puestos de trabajo, etcétera, al exigir el euskera. Lo que se está logrando con eso seguramente es favorecer que alumnos muy brillantes que han hecho su escolarización durante 16 años con el modelo D, y estoy pensando en un alumno que es investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno y que es brillantísimo, que tiene 26 años, que habla euskera perfectamente como corresponde tal, pero que
como es natural, sabe hablar, pero él me reconocía que en su propio instituto hablaban español habitualmente y que muchos de sus amigos se han tenido que ir del País Vasco para poder trabajar de ingenieros en otros sitios, etcétera, etcétera. Dicho de otra manera, ¿le interesa realmente al País Vasco seguir manteniendo esa endogamia derivada del conocimiento de la lengua y no favorecer que vengan técnicos, científicos, trabajadores del resto del Estado, aunque no sean tan duchos en euskera, mejor que tener que recurrir a inmigración extranjera, etcétera, etcétera? Pues eso es un asunto que quizá ahora, ideológicamente, les parezca una extravagancia, pero que cuando esta ley, según como salga, pues dentro de 15, de 20 años tengan que rehacerla, cuando ya no quede absolutamente biológicamente ningún hablante de los 5 dialectos del vasco previo, y solo quede pues el nuevo idioma totalmente cruzado de neologismos del español, pues claro, fíjense, pues en filosofía, es decir, a percepción trascendental o nacional catolicismo o inteligencia artificial, pues es decir, eso es el euskera que se está hablando, pero que está absolutamente contaminado pues de préstamos al español, y que tampoco el fracaso escolar yo no lo veo por ninguna parte, porque históricamente o sí para personas que tienen poco, les favorece poco el entorno familiar. Que de personas que en su entorno familiar sean la impregnación absoluta en el euskera puede ser fatal, les obliga a quedarse aquí clavados. A quienes procedan de otro entorno, el aprendizaje obligatorio del euskera pues podrá ser como el que tenían los clérigos en su momento del latín, que luego no lo utilizaban, si iban a ser capuchinos confesores que tenían que confesar en castellano o en euskera. Sí, pero ellos lo habían aprendido en latín. Nada, simplemente este es mi parecer, y yo creo que con esto he respondido a lo que me decían, y muchas gracias a ustedes.